Por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Toda persona que ha venido a este libro con un corazón dispuesto para aprender, escudriñar, para luego enseñarla, su vida ha sido transformada por completo. Por eso, preparémonos, abriendo nuestros corazones y nuestras Biblias para comenzar un tiempo en su palabra. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un gusto de verdad poder estar juntos nuevamente y estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar el capítulo número 4 del libro de Nehemías. Hemos estado ya durante algunas semanas observando este libro y de verdad que ha sido de gran edificación. Hay una frase que me llama la atención a mí y es una que está en el capítulo número 4 y es donde Nehemías usa el término nuestro Dios peleará por nosotros. Y vaya que en la vida hay tiempos donde necesitamos de ese poder de Dios sobre nuestras vidas. Cuando nos rodean la dificultad, cuando nos rodea la imposibilidad, cuando como seres humanos ya no tenemos fuerzas, es que observamos cómo la semana pasada veíamos la buena mano de Dios sobre nosotros. Y hoy cómo Dios pelea por nosotros. Y es en momentos como esos que podemos reflexionar, y eso es lo que yo quisiera hoy que juntos hagamos, es reflexionar sobre 3 puntos que encontré en esta frase de el Dios que pelea por nosotros. Hay un contexto que deberíamos de observar y son los enemigos. Los enemigos que se presentan ya desde el capítulo número 2 de Nehemías. Enemigos que no podían soportar lo que Dios les había mandado a hacer, en este caso a Nehemías, cómo Dios les había prosperado, les había dado todo lo necesario para que aquellas ruinas que sí, por causa del pecado de los israelitas, habían caído, los muros habían caído, el templo había caído, pero Dios en su misericordia les concede regresar a su tierra y levantarse y reconstruir para que la gloria de Dios venga nuevamente sobre ese lugar y ya no estén más como esclavos viviendo lejos, sino donde Dios los había llamado. Y en nuestras vidas pueden suceder cosas similares. Nuestras decisiones, nuestros pecados nos llevaron lejos de Dios, pero es la misericordia de Dios que nuevamente nos llama a Él y nos permite ver las ruinas de nuestra vida, pero cómo su mano es la que empieza a reconstruirlas. ¿Cómo es Dios dando todo lo necesario para que la vida de un hombre o una mujer sea transformada? Pero en medio de esto siempre se van a levantar enemigos. Y estos hombres que habla la Escritura, habla de Sanballat, habla de Tobías, son hombres que encontramos aquí y se levantan más, que quieren detener. El propósito es detener la obra de Dios. Ahora, para poder entender un poco los 3 principios que quiero estudiar juntos hoy sobre el Dios que pelea por nosotros, quisiera que entendamos al enemigo. Porque hay que entender al enemigo para poder tener una buena batalla, por así llamarlo. Y vamos a observar a estos enemigos del pueblo de Israel en los primeros versículos del capítulo número 4. Así que leámoslo juntos. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribaría. Aquí vamos a hacer una pausa. Lo primero que vemos aquí es la palabra. El enemigo desde el principio ha usado la palabra para llevar a cabo su propósito. Y el propósito del enemigo siempre va a ser romper nuestra relación con Dios. Y la puede usar de varias maneras. En este caso está usando el escarnio, la burla. Y es que pensamientos de burla
palabras de burla pueden llegar a nuestra vida con el propósito de detenernos en nuestra obra. Bueno, no en nuestra obra, en la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. La palabra ha sido una herramienta usada por Satanás durante todo este tiempo. De hecho, la Biblia lo describe a él como el padre de las mentiras. O sea que la palabra ha sido un arma eficaz en este caso para este enemigo. Y esta arma de la palabra puede ser bajo mentira, bajo desánimo y también desacreditar de alguna forma a Dios. Recordemos lo que pasó en el huerto del Edén. Cuando Satanás se encuentra con la mujer y le dice con que Dios ha dicho, ¿verdad?, que no puedes comer de todo árbol del huerto, de alguna forma él pone en tela de duda lo que Dios había dado ya por mandato a Adán. También le dijo, te digo que si tú comieras eso no vas a morir. Eso es desacreditar lo que Dios había dicho. Y de alguna forma es lo que está queriendo hacer aquí Sanbalat. Él está diciendo, Tobías, les dijo, si subiera una zorra por esa muralla, se va a caer de una. De alguna forma querían poner duda y temor en el corazón de los israelitas. Veamos qué más aprendemos del enemigo. Vamos a ir al verso número 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y aquí se añaden más enemigos, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los pórticos comenzaban a ser cerrados. Se encolerizaron mucho y conspiraron todas a una para venir a atacar a Jerusalén. Y mire lo que dice aquí, y hacerle daño. Verso 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Aquí ya vemos en cambio un ataque. Y los ataques en la vida también del creyente lo vamos a ver a través de las tentaciones o de las persecuciones. Este enemigo ya no solamente que estaba sembrando en la mente de ellos el temor, la burla, el escarnio, sino que aquí ya se reunieron, se confabularon para atacarlos y querían hacerlo inclusive de manera secreta, sin que los israelitas se dieran cuenta. Querían atacarlos por todo lado con la única intención de detenerlos. Yo quisiera citar algo que está en 1 de Pedro capítulo 5, versículo número 8. Acompáñenme. La Biblia dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vamos a detenernos ahí por un momento. Observamos aquí cómo Pedro nos describe a Satanás. Solamente la palabra diablo se puede traducir como adversario, pero en esta ocasión también como calumniador. Y es que Satanás ha querido ultrajar y maldecir al creyente. La Biblia lo describe como un león rugiente. Esto nos muestra algo interesante. El león rugiente hace un ataque sistemático. Va de a poco, bien pensado, mide los pasos, mide la distancia. Y los enemigos, en este caso de los israelitas, como nuestro enemigo también el día de hoy, esa es la forma de atacar. Nosotros tenemos un concepto de Satanás y es de tal vez de un hombre vestido de rojo, con cuernos, con un tridente, ¿verdad? Y es lo que tal vez nos han vendido. Pero nuestro enemigo es un enemigo muy astuto. Piensa medido cómo atacar. Pone la tentación en el momento exacto, en el tiempo de la debilidad. Y esa es la forma de atacar. Pero el propósito de él está en la palabra devorar. Esta palabra devorar, y yo le voy a poner aquí abajo, viene del griego catapino, que significa comer desde abajo. O sea, cuando un león quiere devorar, ataca en la parte de abajo. En nuestro caso sería nuestro muslo, nuestro tobillo, para dañar nuestro caminar. Y de esa manera la Biblia lo describe a Satanás para que veamos cuál es la intención, y es poder romper nuestro caminar con Cristo, nuestra relación con Cristo. O podemos observarlo a través de la historia en el libro de Job. Cuando vemos esta situación en la que vive Job, el punto era de que Job maldiga a Dios. Quería alejarlo de su relación con Dios, y vaya, vemos cómo
Job tenía una relación hermosa con el Señor y de hecho la Escritura nos enseña que él nunca otorgó despropósito al Señor. Y ese es el enemigo que se presenta también en Nehemías, un enemigo que tiene puesto en la mira lo que Dios había mandado hacer, que era reconstruir todo esto, y ellos no querían que el pueblo de Dios avanzara en su comisión. Y hoy en día sucede algo muy similar. Nuestro enemigo se va a levantar para romper nuestra relación con Dios. Va a utilizar la palabra, ya sea por medio de la mentira, por una palabra de desánimo, de alguna forma querer desacreditar a Dios con el único propósito de romper nuestra relación con Él. O va a utilizar la tentación, o puede utilizar la persecución también. Y a través de toda la historia observamos cómo esta táctica del enemigo ha querido ser puesta sobre la iglesia, sobre el creyente, sobre los que vienen en fe al Señor Jesucristo. Pero es algo que no ha funcionado. La Biblia nos deja ver en el capítulo de Romanos, en el capítulo número 8, de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay un versículo increíble donde el Señor nos enseña que aún ni las puertas del Hades podrán en contra de la iglesia. Quiere decir que lo que Dios empezó en la vida del creyente, no solamente en la vida suya, en la mía como individuos aparte, sino en la vida de su iglesia, ni aun los poderes más malignos o diabólicos podrán en contra de lo que Dios quiere hacer en su iglesia y a través de su iglesia. Ahora, ya que hemos observado al enemigo, ¿verdad? Quisiera que observemos el Dios que pelea por nosotros, porque este va a ser el enfoque de nuestra enseñanza el día de hoy. En el capítulo número 4 vamos a ver 3 principios sobre el Dios que pelea por nosotros. El primero de ellos es el Dios en quien confiamos. ¿Cómo sabemos? Y eso es una buena pregunta que yo quisiera en la que usted y yo podamos de alguna manera meditar. ¿Cómo sabemos que confiamos en Dios o que estamos dependiendo de Él? ¿Saben cómo podemos observar eso en su vida y en la mía? Es en nuestro tiempo de oración. En Nehemías nos refleja esto de aquí. Desde el capítulo número 1 era algo que la Escritura nos deja ver, la práctica y el tiempo de oración de Nehemías. Es verdad, no vemos tal vez un tiempo largo de oración, pero sí vemos una continua oración en Nehemías hacia el Señor. Cuando veíamos que los enemigos estaban presentándose con escarnios, con burla y luego con el ataque, vamos a observar en el capítulo 4 2 referencias sobre la oración de Nehemías. Vamos juntos y observemos la primera. Dice la Biblia en el verso 4: Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Vamos a hacer una pequeña pausa en este versículo. Observamos que Nehemías, cuando se entera y escucha todo lo que estaban diciendo los enemigos de Israel sobre ellos, lo primero que hace es presentar delante de Dios su causa. Y le está diciendo: Señor, actúa con justicia. Ahora, en nuestro tiempo de oración habla mucho sobre nuestra dependencia de Dios. Por eso es que el primer punto es el Dios en quien confiamos. Porque va a hablar mucho sobre nuestra vida de oración. Ojo, no estoy diciendo lo largo que alguien puede decir que ore, sino esta continua búsqueda de Dios en oración en todo momento, al despertarte. Cuando se le presentó a Nehemías que tenía que hablarle algo al rey, él oró a Dios antes de responder. Esta manera es la que estoy enseñando en este día. Es una manera continua de oración. Esta vida de oración la vemos también en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, 100% hombre, 100% Dios, mostró esa dependencia y esa sujeción al Padre. Y todo lo que Él hacía en el poder del Espíritu Santo. Y es por eso que nosotros vemos en Jesús una vida de oración constante. Acompáñenme por favor al libro de Lucas, al capítulo número 5, y vamos a estar en el versículo número 15. Dice la Biblia: Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba.
La comisión del Señor fue acá traer salvación por medio de su sacrificio, no ser un hombre famoso. Pero como estaba en la carne, como estaba en un cuerpo humano, necesitaba este tiempo de oración con el Padre para traer todo esto también delante de Él. ¿Qué fue lo que el Señor hizo también? Y quisiera que observemos esto en Lucas capítulo número 22. Versículo número 39 dice lo siguiente: y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entres en tentación. Observamos en estos relatos la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo en un tiempo de mayor agonía su oración era mayor. Era una búsqueda mayor aún en oración con el Padre. Y hay un principio que Jesús también le dice a sus discípulos, y es: oren para que no entren en tentación. Y es que es eso la oración. La oración es un tiempo donde nosotros mostramos nuestra dependencia en el Dios que confiamos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero es muy común que cuando dejamos de orar, de alguna manera empezamos a confiar más en nosotros, más en nuestra sabiduría, en nuestra forma de pensar, en los planes que nosotros tenemos, en resolver las cosas a mi manera. Cuando venimos en cambio a la oración, aprendemos a detenernos un momento y a confiar en Dios, a esperar su dirección. Porque hay algo que me gustaría dejarle hoy sembrado en el corazón. Y es que cuando nosotros oramos al Señor, Dios responde. Dios siempre va a traer respuesta. Y en esta ocasión, cuando Nehemías busca en oración al Señor, Dios también le responde. Veamos cuál fue la respuesta que recibió Nehemías del Señor. Verso número 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¡Qué increíble! Nehemías oró y de alguna forma el pueblo perseveró a pesar de que los enemigos estaban ahí sembrando burlas, sembrando escarnio, de alguna forma querían debilitarlos en su reconstrucción. Dios los guía a esto y levanta un espíritu ferviente para ese tiempo de reconstrucción. Pero los enemigos no se detuvieron, como vimos, y planificaron este ataque en contra de Jerusalén, pero también ahí Nehemías oró. Y veamos lo que dice el verso número 9. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Me gusta esto de aquí, porque cuando Nehemías había escuchado en primera instancia de que se estaban burlando, los escarnios, todo esto que quería traer desánimo, él ora y el Señor levanta el espíritu. Luego los enemigos quisieron traer un ataque secreto en contra de Jerusalén, él también ora y Dios los direcciona, los organiza. Y me encanta observar esto porque es una verdad que puede ser aplicable también para nuestros días. Cuando nosotros buscamos a Dios y venimos a buscarle en oración, Dios va a guiar nuestros pasos. Si aprendemos a escucharle, si aprendemos a detenernos en nuestra propia prudencia, reconocerlo en los caminos del Señor y seguir su dirección. Es lo que Nehemías recibe en la instrucción y dice: cuando iban a venir los enemigos, la Biblia nos enseña que pusieron guarda en contra de los enemigos de día y de noche. Los enseñó a estar alertas y tenían que estar viendo si es que el enemigo no se presentaba. Ahora, vamos a ver el versículo número 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestro enemigo dijeron: no sepan ni vean
hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Esto es increíble. Los enemigos querían hacer esto de manera secreta, pero Dios había puesto también judíos a vivir alrededor de estos enemigos, y cuando los enemigos tenían esto planificado, los enemigos venían y les contaban a Israel, y de esta manera ellos estaban avisados. Desbarató por completo el consejo de los enemigos en contra de Israel. Y eso es lo que hace la Biblia en nuestra vida. Por eso es que les guié en la primera parte de esta enseñanza a observar al enemigo. Porque la palabra de Dios nos va a mostrar sus maquinaciones, nos va a mostrar todas aquellas planificaciones que el enemigo va a tener en contra del pueblo de Dios. Y es que Dios, a través de su palabra, nos va a dar la sabiduría, y a través de ella también a obtener paciencia, a saber esperar en el Señor, para que Él nos guíe cómo tenemos que de alguna forma batallar, valga la redundancia, nuestra batalla diaria. Y es así como vemos el primer punto, y es el Dios en quien confiamos. La oración en nuestra vida va a determinar solo para nosotros. Dios sabe si realmente estamos o no confiando en Él, pero de alguna manera podemos observar cómo está nuestra confianza y sobre todo nuestra dependencia de Dios. Como segundo punto, el Dios que anima a su pueblo. Es que en tiempos como estos, donde los enemigos, que estaban todos bien, y este pueblo, imaginémonos un momento, un pueblo que estaba derribado, muros caídos, sí, estaban reconstruyéndolo, pero estaban a la mitad. Y vienen estos enemigos y quieren atacar, los quieren destruir, los quieren mandar mentiras, palabras de desánimo. Todo esto va a querer de alguna forma mandar un desaire al pueblo. Y eso es lo que sucede también en nuestra vida, pero la palabra de Dios es la que trae fortaleza y ánimo a nuestro ser. De hecho, tiempos como los que vivimos hoy, necesitamos venir a refugiarnos en su palabra, en su verdad. ¿Cómo fue que Dios animó al pueblo? Observémoslo. Desde el verso número 13, dice la Biblia: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Verso 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, y esta es la palabra: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Esta palabra nos enseña en quién debemos de confiar. Hoy se puede enseñar mucho sobre la autosuficiencia del ser humano. Y es que nosotros podemos ser los campeones, y es que vamos a salir adelante, y es que lo vamos a lograr todo. Y son palabras que muy común, de manera muy común vamos a estar escuchando en estos días, inclusive por medio de predicaciones. Pero la verdad bíblica nos va a centrar en que nuestra confianza debe estar puesta en Dios, no en las cualidades de los hombres, no en la fortaleza de los hombres, sino en quién es Dios. El verso número 13 dice: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Y esa es la verdad que tenemos que nosotros tener en cuenta. Es verdad, el pueblo de Israel fue comisionado para ir a reconstruir. Pero cuando las cosas grandes, sobrenaturales, querían atacar a la vida de Israel, Dios siempre mostró que Él era el fuerte y no su pueblo. Y eso es algo que usted y yo debemos de mantenerlos en nuestro corazón. Si hoy salimos de esta pandemia, no va a ser por la sabiduría del hombre, sino por el poder de Dios, por su gracia, por su misericordia, porque a Él le ha placido que el ser humano pueda salir de estas. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Miren, en un tiempo, hablando uno de los tal vez mejores predicadores
que nos puede mostrar la escritura, hablando del apóstol Pablo, un hombre muy usado por Dios, pasó una ocasión singular en Corintios. La Biblia nos cuenta que Pablo, viniendo de Atenas, dirigiéndose a Corintio, tenía esta costumbre de ingresar a las sinagogas y de manera común siempre se veía que los judíos empezaban a convertirse al evangelio y también gentiles, gente no judía. Pero en esta ocasión tal vez no era eso lo que se estaba repitiendo. De hecho, la Biblia nos deja ver que los hombres de la sinagoga se levantaban en contra de Pablo y blasfemaban y se oponían a la predicación de Pablo. Esto hace que él salga de las sinagogas y se vaya a la casa de un hombre llamado Justo que estaba al lado de la sinagoga, y la Biblia sí nos deja ver que se convierte el principal, se llamaba Crispo. Verso número 8, quiero que lo leamos juntos. Y Crispo, principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, esto no está hablando de judíos, sino de los de Corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Nos vamos a entender un momento. Entonces, no vemos tal vez lo que se estaba repitiendo en otras ciudades, sino que vimos una gran oposición, pero de los propios. Se estaban oponiendo y blasfemando a la predicación de que Pablo estaba dando sobre el evangelio. En medio de este tiempo, Dios le da una visión. Jesús le habla y le dice las siguientes palabras. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. La palabra no temas es porque Dios conocía cómo estaba el corazón de Pablo. Tuvo que haber tenido temor para que le digan no temas. Su temor estaba en hablar, por eso le dice no calles y habla. Porque en este pueblo, en esta ciudad, yo tengo mucho pueblo. Dios iba a traer a la fe en Jesucristo a varias personas. Pero al parecer había un temor en la vida de Pablo, y de alguna forma yo creo que él estaba pensando en callar. Pero en el momento exacto, Dios le manda esta palabra de ánimo, tal como le pasa al pueblo de Israel en el tiempo de Nehemías. Una palabra de ánimo en el tiempo donde el enemigo estaba buscando que se detengan. Tal vez hoy, viéndonos a través de esta pantalla, ha caído el desánimo, ha venido una palabra que ha paralizado la obra en su vida. Pero yo quisiera hoy decirle que afirme su corazón en estas mismas palabras, en el no temas. Pero no temas porque tú tienes la fortaleza, porque tú puedes hacerlo solo. No. Quiero decir las mismas palabras que Nehemías dijo: no tema, acuérdense del Señor grande y temible. Y luego le dice: pelead por vuestros hermanos. El ánimo que usted y yo tenemos para continuar en esta batalla de la fe no es por nuestras cualidades, sino por quién es nuestro Dios. Y eso es lo que a usted y a mí nos da una fortaleza que nos lleva a continuar en esta batalla de la fe. Tal vez si usted se ha querido detener o se ha encontrado desanimado, ánimo. Quisiera animarle a través de esta palabra: no tenga temor delante de ellos, sino que traiga a la memoria todo lo que el Señor ha hecho por su propia vida, trayéndolo inclusive a la fe. Que eso anime su vida y que persevere y que continúe sembrando el evangelio. Nosotros ya no estamos llamados a reconstruir muros, estamos llamados a algo mucho más grande y eterno, y es la reconciliación con Dios. Ahora, este es un segundo punto, Dios animando a su pueblo. Ya vimos el primero, el Dios en quien confiamos, el tiempo de oración. Dios animando al pueblo, su palabra es la que trae fortaleza. Su palabra nos recuerda que Él es quien pelea por nosotros, Él es el fuerte, y nosotros nos tenemos que esforzar, sí, pero porque Él nos manda a ser esforzados, porque de Él es la victoria. Ahora, vamos al tercer punto. Y es que Dios organiza a su pueblo.
En medio de este tiempo necesitaban un buen orden. Por eso Dios levanta a Nehemías y este es el hombre que empieza a poner orden en toda esta situación. Y hoy nosotros podemos entenderlo claramente por el contexto de esta pandemia, de cómo esto ha cambiado la vida a todos. Y estamos esperando que sí, que los gobernantes tengan la sabiduría para sabernos organizar y cómo vamos a empezar. Pero hay alguien más grande y es el Señor. Si su vida de alguna forma se ha visto descompensada, desarreglada, Dios es quien pone orden a la vida del ser humano. Observémoslos en los siguientes versículos. Verso 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, aquí va la organización, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y coraza. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaba en la obra y en la otra tenía la espada. Porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los principales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados del muro, lejos unos de otros. En el lugar donde hieres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Y aquí vemos algo hermoso. En resumen, lo que Dios les está diciendo es: todos se cuidan y todos trabajan. Observamos cómo unos estaban en la parte de la construcción, otros adelante estaban en cambio con la espada, que venía la protección, y otros los que estaban atrás en la supervisión. Todos estaban en la obra. Dice la Biblia que unos con una mano trabajaban y con la otra en la espada. Recordemos algo, el enemigo los tenía amenazados de que iba a venir. Entonces ellos ya estaban alerta. Pero la primera parte es: todos nos cuidamos y todos trabajamos. Y vaya, eso es una muy buena aplicación el día de hoy. De hecho, miren, en la iglesia vemos algo interesante. Dios da dones a las personas. Hay varios dones de maestro, de pastor, de administración. Hay varios dones. Pero todos estos dones que Dios otorga tienen un propósito. Es el propósito de edificarnos. Yo quisiera que observemos Efesios capítulo número 4. La Biblia dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, mire lo que dice aquí, se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es precioso. En el tiempo de Nehemías observábamos, cada uno tenía su rol. Uno estaba en la construcción, otro estaba en la protección, otro estaba en la supervisión. Efesios nos deja ver esto, que aquellos dones que el Señor nos otorga es con el propósito de la edificación. El libro de Romanos, capítulo 12, Corintios capítulo 12, también hablan sobre este tema y nos muestra a la iglesia como el cuerpo de Cristo y como un cuerpo con varios miembros. Y eso puede ser aplicable en la familia y en la sociedad, porque somos varias personas, pero no dejamos de cohabitar todos juntos.
Ahora, centrémonos en lo que la iglesia refiere. Y es que el don que Dios le ha puesto a usted, me ha dado a mí, debe concertar un solo propósito, y es edificarnos mutuamente. Observamos cómo Dios había organizado aquí al pueblo de Israel y cómo Dios también de alguna forma también nos va mostrando cuál es la organización en nuestra vida. Sin ninguna diferencia, cada uno tiene su don, sin ninguna pelea, cada uno ejercita su don, y la iglesia y el cuerpo de Cristo y los creyentes se van edificándose en amor. Qué hermoso sería si esto lo podríamos aplicar también en los matrimonios, en todo lado. El esposo con su rol, la esposa con su rol, los hijos con su rol, y mutuamente edificándose unos a otros. Dios muestra el camino y Dios nos organiza. Y observamos esto de aquí. El primer punto era: todos se cuidan y todos trabajan. Ahora, hay otro punto en la organización que Dios les da, y es una alerta permanente. Y esto yo quisiera que usted, si puede guardar algo de lo que estamos enseñando hoy, guarde esta parte. Hay que estar alerta permanentemente. Este enemigo no iba a descansar hasta que no vea destruida la obra. Y el enemigo hoy en día tampoco se va a detener hasta que vea destruida la obra. Ahora observemos esto de aquí. Verso 20. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanza desde la subida del alba hasta que salían las estrellas, todo el día. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirva de centinela y de día en la obra. Perfecto. ¿Observaron esta parte donde decía: donde ustedes escuchen la trompeta, ahí todos nos unimos y nuestro Dios peleará por nosotros? Es una forma de estar alerta. Si la trompeta, como la muralla era larga y extensa, se empezaron a dispersar por todos lados. Entonces no podían estar unidos por cuestión de un ataque. Pero cuando sonaba esa trompeta, todos se unían, y en ese momento Dios peleaba por ellos. Ahora, esta es una muy buena aplicación para nosotros en estar alerta. Cuando de alguna forma se prende esa trompeta que el enemigo quiere atacar, y ojo con esto, no solamente mi vida, sino la vida de los que me están rodeando, de aquellos que estamos en esta obra de la fe. Determinar y observar, estar alertas cuando el enemigo quiera atacar. Miren estas enseñanzas también sobre estar alerta en el Nuevo Testamento. Y vamos a 1 de Pedro capítulo 5, versículo número 8. Dice la Biblia: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí observamos sobre este punto de estar alertas. La Biblia nos enseña de que debemos de estar sobrios y velemos, y muestra el por qué. Porque nuestro enemigo está como este león rugiente. ¿Cuál es la diferencia entre sobrio? Es la embriaguez. Y la embriaguez, cuando alguien ha tomado algún tipo de alcohol, ¿verdad? Y ha abusado de esto y está embriagado. Se ve todo moviéndose, te da vueltas las cosas, no puedes articular bien las palabras, no puedes concentrarte. Y esto es más o menos lo que está hablando aquí. Muchas veces el afán, la preocupación, el temor van a traer esa embriaguez. La Biblia nos dice: hey, estén sobrios, tranquilos, observa, velad. Velad significa estar atento, porque el enemigo se encuentra de esta manera. Verso 9 nos dice: resistan los firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Estar firmes en la fe, resistiendo firmes en la fe. Santiago, en el capítulo número 4, nos deja ver un poco sobre esto de estar firmes en la fe. ¿Cómo es eso de estar firmes en la fe? Veámoslo en el verso número 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esta palabra de someterse es ponerse debajo de una autoridad. Y eso es lo que significa resistir firmes en la fe.
Saber que nosotros estamos debajo de la autoridad de la palabra de Dios es la que guía el camino de la vida del creyente, y esto es lo que a usted y a mí nos va a dar fortaleza en el tiempo del día malo, como lo dice la Escritura, en el momento del ataque. El estar sometido bajo la autoridad de Dios, de su palabra, es la que a nosotros nos permite tener firmeza. Usted observa aquí y dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. No está diciendo anden echando fuera al demonio, no. Lo que está diciendo es: resistan bajo la autoridad del Señor. Sométanse a esa autoridad del Señor. Ejemplo, si el Señor dice que debemos de perdonar, ¿ya? Que debemos perdonar 70 veces 7. Eso es lo que Dios nos mueve a hacer, lo que nos direcciona a hacer. Si yo quiero estar sometido bajo la voluntad de Dios, es lo que tengo que hacer. Para afirmar lo que estamos viendo, veamos un momento Efesios capítulo número 6. Dice el verso 10 lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar, miren aquí, firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, la Biblia nos enseña que nosotros debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en la nuestra, sino en el poder de Él, en dependencia de Él. Pero el verso 11 dice: pero vístanse de la armadura de Dios. Entonces, aquí hay algo interesante. La armadura de Dios, y Pablo lo puede entender de buena manera, porque en sus aprehensiones romanos estaban cerca de él, soldados romanos, entonces él podía observar la vestimenta del soldado y la protección del soldado. Entonces él hace de alguna forma esta comparación con la vida del creyente. Y cuando hay una descripción, observémoslo un momento, en el versículo número 14 dice lo siguiente: estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con coraza de justicia, calzados los prestos del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí podemos observar algo, y es la vida del creyente. Debemos de vestirnos de esta manera, con la verdad, con la justicia, con el evangelio. Debemos estar prestos a ir a contar el evangelio. La palabra de Dios debe estar presente en nuestra vida, la fe para que apague los dardos del enemigo. Entonces, todo esto habla de estar vestidos de la vida de Cristo. Y esa es la manera en la que nosotros podemos estar firmes en medio del ataque del enemigo. Ahora, para ir terminando, recordemos entonces el propósito de los enemigos de Israel. Querían detener la obra que Dios le había encomendado a Nehemías y que también había dado a los israelitas. Hoy vivimos algo similar. El enemigo va a querer detener la obra que Dios está haciendo en su vida y en la mía. Pero así como los enemigos de Israel no tenían esto en cuenta, de que no era Israel, sino que era el Dios que peleaba por Israel. Él era el que estaba a cargo de absolutamente todo. Así también Dios es quien está sobre su vida y sobre la mía, guiándonos en este tiempo. El Dios que pelea por nosotros. Observamos 3 principios increíbles. Primero, es el Dios en quien confiamos. Y hablamos sobre nuestro tiempo de oración. Eso habla mucho de nuestra dependencia de Dios. Entre más tiempo de angustia, más dependamos de Él, significa más conversamos con Él. Segundo punto que observamos, Dios es quien anima a su pueblo. Y fue en la palabra de Dios donde el pueblo coge ánimo, porque aprende algo que no depende de ellos, sino que Nehemías dijo: acuérdense de su Dios grande y temible. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que hacer, recordar la obra que Dios ha hecho en nuestra vida, y ahí es donde nosotros encontramos fortaleza. Y tercer punto, es Dios quien organizó y guió a su pueblo. Recordemos cómo los puso: aquellos que construían, los de la construcción, los de la protección y los de la supervisión.
exactamente igual en nuestra vida. Dios ha puesto dones a las personas, les ha otorgado roles. Si nosotros usamos lo que Dios nos ha dado con el único propósito de edificarnos mutuamente en amor, van a ver cómo las cosas son diferentes, no solamente dentro del hogar, sino dentro de nuestra propia vida y dentro de nuestra sociedad. Pero un punto importante, y era el estar alertas, mantenernos sobrios, vestirnos de la armadura de Dios para poder resistir. ¿Recuerdan? Hay que estar alerta cuando el enemigo de alguna manera quiere meterse en lo que Dios está haciendo. Queridos hermanos, queridos amigos, el pueblo que estaba al lado de Israel, los enemigos de Israel, querían detener la obra, pero no tuvieron presente al Dios que pelea por Israel. Pero hoy nosotros debemos estar firmes, perseverando, porque la obra no depende de nosotros, sino del Dios que también pelea por nosotros. Que Dios me lo bendiga.